Dice el refranero popular que no hay más ciego que el que no quiere ver. Esto, nos guste más, nos guste menos, es una realidad. En el ser humano, los seres humanos, tenemos una capacidad para engañarnos a nosotros mismos increíble. Tenemos una capacidad para creernos nuestras propias mentiras, para buscar una excusa que acalle nuestra conciencia, cuando en el fondo sabemos que estamos haciendo algo mal. Siempre buscamos un resquicio para decir, bueno, pues no está tan mal, este lo hace peor, no se han exagerado. La Biblia advierte contra el peligro del autoengaño, del engañarnos a nosotros mismos. Por ejemplo, Santiago, capítulo 1, dice el versículo 22, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Este mismo capítulo 1 de Santiago, el versículo 26, dice que si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. Pablo advierte en 1 Corintios 3:18, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio. Gálatas 6:3, porque si alguno se cree que es algo no siendo nada, se engaña a sí mismo. Un último ejemplo, 1 Juan capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, estamos mintiendo. Pero dice el texto que nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. De manera que el peligro del autoengaño es algo real. Es algo que podemos caer cada uno de los que estamos y es algo en lo que ya había caído de lleno la nación de Israel. Y en el día de hoy veremos el capítulo 12 de Oseas, pero si recordáis la última ocasión, vimos todo el capítulo 11, excepto el último versículo, porque tiene más sentido, encaja mejor en este capítulo 12. Así que, si queréis acompañarme, leeremos Oseas capítulo 11, versículo 12, el último versículo del capítulo 11 y todo el capítulo 12, hasta el versículo 14. Dice Oseas capítulo 11, último versículo, versículo 12, Efraín me rodea de mentiras y de engaño la casa de Israel. Judá todavía anda lejos de Dios y del santo que es fiel. Capítulo 12. Efraín se alimenta del viento y persigue sin cesar al solano. Multiplica la mentira y la violencia. Hacen además pacto con Asiria y el aceite llevado a Egipto. El Señor tiene también contienda con Judá y castigará a Jacob conforme a sus caminos, conforme a sus obras les pagará. En el vientre tomó a su hermano por el calcañar y en su madurez luchó con Dios. Sí, luchó con el ángel y prevaleció. Lloró y le pidió su ayuda en Betel. En Betel le encontró y allí él habló con nosotros. Sí, el Señor, Dios de los ejércitos, el Señor es su nombre. Versículo 6. Y tú, vuelve a tu Dios. Practica la misericordia y la justicia y espera siempre en tu Dios. A un mercader en cuyas manos hay balanzas falsas le gusta oprimir. Y Efraín ha dicho, ciertamente me he enriquecido, he adquirido riquezas para mí. En todos mis trabajos no hallarán en mí iniquidad alguna que sea pecado. Pero yo he sido el Señor tu Dios desde la tierra de Egipto. De nuevo te haré habitar en tienda, como en los días de la fiesta señalada. Versículo 10. También he hablado a los profetas y multipliqué las visiones y por medio de los profetas hablé en parábolas. ¿Hay iniquidad en Galaad? Ciertamente son indignos. En Gilgal sacrifican toros, sí, sus altares son como montones de piedra en los surcos del campo. Versículo 12. Mas Jacob huyó a la tierra de Aram, e Israel se dio por una mujer y por una mujer cuidó rebaño. Por un profeta el Señor hizo subir a Israel de Egipto y por un profeta fue guardado. Efraín le ha irritado amargamente. Por eso su Señor dejará sobre él su culpa de sangre y le devolverá su oprobio. En este texto, Oseas nos va a hablar del peligro, del pecado, del autoengaño. Y más concretamente vamos a ver 5 aspectos del autoengaño que nos previenen de caer en él. 5 aspectos del autoengaño para que no caigamos precisamente en este pecado, para que no nos dejemos engañar.
versículo que hemos leído, final del capítulo 12, veremos el caldo de cultivo del autoengaño. ¿Cómo se forja ese autoengaño? Versículo 1, capítulo 12, veremos en segundo lugar que el autoengaño es autodestructivo. En tercer lugar, versículos 2 al 6, que el autoengaño ciega el entendimiento. Versículos 7 al 8, que el autoengaño cauteriza la conciencia. Y por último, versículos 9 al 14, veremos la disciplina y la gracia de Dios frente al pecado del autoengaño. Así que 5 aspectos del autoengaño que nos previenen de caer en él. En primer lugar, el caldo de cultivo del autoengaño. ¿Tú quieres vivir autoengañado? Cultiva la mentira y el engaño. Así de sencillo. La mentira y el engaño son las credenciales representativas de Satanás. Dice Juan, capítulo 8, versículo 44, que él, hablando del diablo, ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. De manera que mientras más mentimos, más nos alejamos de Dios, más nos alejamos de aquel que es verdad con mayúscula y más nos acercamos al padre de mentira. Y esto hará no solo que seamos unos mentirosos, sino que además, sin darnos cuenta, comenzaremos no solo a mentir a los demás, sino a engañarnos a nosotros mismos y crecer más y más y más en nuestro autoengaño. Y esto era lo que le pasaba a la nación de Israel. Hemos leído: Efraín me rodea de mentiras y de engaño la casa de Israel. Recordemos que Efraín es un término que se puede intercambiar por Israel, son términos sinónimos, y dice que me rodea de mentira y de engaño. Dios está diciendo que la nación de Israel es una mentirosa esférica. La mire por donde la mire, le rodea mentira por todos lados, le rodea engaño. Ya veíamos en el capítulo 8, versículo 2, que ellos clamaban a Dios, decían: Dios mío, todo Israel te conocemos. Y luego se iban a adorar a los Baales. Ellos creían estar bien con Dios. Dios mío, nosotros te conocemos. Y luego hacemos también lo que nos da la gana, pero te conocemos. Era un pueblo mentiroso, un pueblo hipócrita. Dios les dice en Isaías capítulo 29, versículo 13, Isaías 29, 13, por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras, Dios mío, te conocemos, me honra con sus labios, pero se aleja de mí su corazón. Su veneración hacia mí es una tradición aprendida de memoria, un ritual humano. Ellos creían que estaban engañando a Dios con sus rituales hipócritas, que estaban haciendo lo correcto, pero se estaban autoengañando a sí mismos. Y sigue diciendo, este versículo es interesante. La segunda parte del versículo 12, he leído, versión de las Américas: Judá todavía anda lejos de Dios y del Santo que es fiel. La traducción de la Reina Valera parece decir algo completamente distinto. Porque aquí acabo de leer algo que es negativo. Judá todavía anda lejos de Dios. Pero Reina Valera dice: Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. De ser esta la traducción correcta, sería algo positivo del Reino del Sur. Estaría dando a entender, en contraste con Israel, Israel se aleja de Dios, Judá todavía está cerca de Dios, sigue siendo fiel a Dios. ¿Por qué la Biblia de las Américas traduce esto como algo negativo? Judá todavía anda lejos de Dios y del Santo que es fiel. Bueno, la traducción que Reina Valera hace del original como gobernar, la toma de la Septuaginta, de la traducción al griego del Antiguo Testamento. Y esta palabra en la Septuaginta aparece como gobernar. Pero en la palabra en hebreo originalmente significa deambular sin sentido, descarriarse, andar errante. Con lo que también tiene sentido traducirla: Judá todavía deambula, todavía anda lejos del Santo que es fiel. Sea como sea la traducción, sea que es un contraste positivo entre Israel, el reino del norte, y Judá, el reino del sur, que sí es cierto que se mantuvo más tiempo fiel a Dios,
O sea que la traducción sea connotación negativa, Israel se ha apartado, Judá se ha apartado, sabemos por el primer y segundo libro de Reyes que al final Judá se apartó también. Y todo el reino, toda la nación de Israel se alejó de Dios. Así que es triste que la nación del Dios santo, la nación del Dios fiel, la nación del Dios verdadero, es infiel a Dios, se aleja de la santidad practicando iniquidad y se descarría de la verdad practicando mentira. En definitiva, Dios miraba a la nación y solo encontraba que le rodeaba engaño y mentira, el caldo de cultivo perfecto del autoengaño. Un segundo aspecto del autoengaño que nos ayuda a no caer en él es que el autoengaño es autodestructivo. Fijaos cómo empieza el capítulo 12. Efraín se alimenta del viento. Mirad, aquellos que, y yo me encuentro entre ellos, me gustaría aplanar un poco la barriga. Cada vez que escuchamos la palabra dieta milagrosa, a mí se me abren los ojos como plata. A ver qué dieta encuentro con la que pueda perder barriga rápidamente, pero sin hacer mucho esfuerzo. Ahora, yo te pregunto, ¿tú quieres perder peso sin hacer esfuerzo ninguno? Una dieta milagrosa. Aquí te la muestra Oseas. Aliméntate de bien. Te aseguro que esa dieta va a funcionar. Ahora, si sigues alimentándote de viento, no solo vas a adelgazar, sino que vas a morir, porque el viento no alimenta para nada. Oseas está usando una expresión absurda para demostrar que Efraín, que Israel, que el reino del norte vivía autoengañado, pensando que sus esfuerzos dándole un culto hipócrita a Dios, que sus esfuerzos dándole culto a Baal, les edificaría, les alimentaría, pero realmente es como si comieran viento. No les servía para nada. Hablando de la insensatez de la idolatría, dice Isaías 44:20 que el idólatra se alimenta de ceniza, una expresión parecida. El corazón engañado le ha extraviado. Así que el corazón idólatra vive autoengañado creyendo que Dios le va a bendecir, que el ídolo le va a dar suerte, pero lo único que logra es alimentarse de ceniza, alimentarse de viento, es decir, nada. No logra nada. Te estás autoengañando. Pero no solo es un alimento vano, sino que sigue diciendo el versículo 1 que persigue sin cesar continuamente ¿el qué? El solano. El solano es un viento seco, es un viento abrasador, es un viento destructor. Aquí en Linares sabemos bien lo que es disfrutar, entre comillas, del sol abrasador, sobre todo en esta época. ¿Y qué es lo que hacemos cuando nos enfrentamos a este solano? Buscar sombra en la calle, bajar las persianas de la casa, poner el ventilador, el aire acondicionado, en definitiva hacer todo lo posible por escapar de ese solano. ¿Pero qué hace el reino del norte? Lo persigue sin cesar. No solo se alimenta de lo que no alimenta, sino que además persigue aquello que le hace daño. ¿Por qué? Porque deambulaban errantes, deambulaban sin rumbo, debido a su autoengaño, creían que perseguían algo que le bendecía y le estaba autodestruyendo. Un resultado de ese autoengaño también dice que multiplica la mentira y la violencia. Mentira y destrucción, dice Reina Valera, que aumenta continuamente. Como decíamos en otra ocasión, el pecado no es algo estático. El pecado no pegas y te quedas ahí, sino que va creciendo. Cada vez pecas más y más y más y más, aumenta gradualmente. Y la violencia, la destrucción estaba aumentando en la nación de Israel. Ellos mismos favorecían su autodestrucción. Y termina diciendo el versículo que además hacen pacto con Asiria y que el aceite es llevado a Egipto. Si recordáis el capítulo 5, versículo 13, dice que cuando Efraín vio su enfermedad, cuando Judá vio su herida, Efraín, ¿qué es lo que hace? ¿Acude a Dios pidiendo su ayuda? No, acude a Asiria. Envía un mensaje al rey Jareb. Pero dice Dios, pero ellos no van a poder curarte, ni va a poder sanar tu herida. En lugar de buscar al santo, al verdadero, al fiel, al que les puede curar, pacta con otras naciones, tratando de salvar el pellejo. Y cuando empieza a ver cómo Asiria crece como potencia militar, dice, mira, vamos a pactar con ellos, vamos a rendirle tributo, vamos a pagarle, y así somos sus amigos y no nos atacan. Pero vamos a jugar a dos bandas, por si
pelotilla no, al final nos ataca, vamos a hacerle también la pelotilla a Egipto. Vamos a pactar con Egipto, vamos a enviarle aceite, vamos a hacer pacto con ellos, y así si uno no funciona, Egipto viene y nos ayuda. Su autoengaño le llevó a traicionar sus propios pactos. Pero los asirios se dieron cuenta de ello y fue uno de los detonantes para exterminar a Israel y mandarlo al cautiverio. Su autoengaño le llevó a su autodestrucción. En tercer lugar, otro aspecto del autoengaño que te previene de caer en él es que el autoengaño ciega tu entendimiento. Versículo 2. El Señor también tiene contienda con Judá y castigará a Jacob conforme a sus caminos, conforme a sus obras les pagará. Si vais al médico y le preguntáis por los efectos beneficiosos del tabaco, ningún médico va a decir que el tabaco tiene algo bueno. Te puede decir con un conocimiento de causa todos los efectos nocivos, perniciosos, malos que tiene el tabaco y te lo puede explicar científicamente, cómo afecta al pulmón, cómo afecta a la sangre, cómo afecta... Sin embargo, ¿cuántos médicos conocéis o habéis visto fumando? Muchos. Saber que fumar mata no les aleja de fumar, sino que su pecado está por encima de su entendimiento. De la misma manera, el pueblo de Dios podía mirar a la historia pasada y podía darse cuenta que Dios castiga el pecado. ¿Y cuál debería ser la reacción del pueblo de Dios al ver cómo Dios castiga el pecado? No peco. Yo no quiero que Dios me castigue. Pero saber que pecar mata no les alejó de pecar, sino que se alejaron de Dios. Por lo tanto, el pueblo de Dios contendería con Judá y castigaría a Jacob conforme a sus caminos y a su obra. La palabra Jacob también es intercambiable por Efraín, por Israel, pero aquí está con una connotación muy bien pensada, muy bien elaborada. Les va a recordar a continuación, a través de la historia de su patriarca Jacob, qué es lo que es alguien mentiroso, qué es lo que es alguien engañador, pero también que Dios provee solución, provee bendición para la mentira y para el engaño si te arrepientes de ella. Dios aún estaba ofreciendo misericordia y gracia a través de sus palabras, no solo anuncio de juicio y de castigo. Y empieza a hablar de la historia de Jacob, no nos va a dar tiempo, por supuesto, a recordarla entera, pero dice el versículo 3 que en el vientre tomó a su hermano por el calcañar. Sabemos que Jacob significa suplantador, usurpador, y desde el mismo momento de su nacimiento hizo honor a su nombre. En aquella cultura el primogénito, el primero en nacer, era el que tenía derecho de primogenitura. Pero cuando Jacob en el vientre toma a su hermano por el calcañar, Génesis 25-26, ya prefiguraba lo que haría en el futuro con su hermano, engañar y mentir para quedarse con la primogenitura y con la bendición del hermano, Génesis 27, del 35 al 36. De manera que Jacob era un engañador, un usurpador, un suplantador. El pecado y la mentira era algo común en él, así como lo era en la nación de Israel cuando Oseas estaba escribiendo. Pero llegamos a Malaquías capítulo 1, versículo 2, recordamos cuando predicamos Romanos capítulo 9, y leemos que Dios dice: a Jacob amé, pero a Saúl aborrecí. ¿Y qué fue lo que llevó a Dios a amar a un prenda como este? Desde luego no fue algo meritorio en el suplantador, en el engañador, en el usurpador, sino que por su soberana voluntad, por su gracia y por su misericordia decide amar a Jacob sin Jacob merecerlo. Y Dios fue el que hizo que alguien que empezó totalmente torcido, enderezarlo y llevarlo por el buen camino en un dramático encuentro que tuvo con el ángel de Dios. Versículo 3 sigue diciendo: y en su madurez luchó con Dios. Dice Reina Valera que con su poder venció al ángel. La historia la tenéis en Génesis 32 y podéis leerla cuando lo vayáis a casa. Pero resumiendo la máxima expresión, Jacob, después de 21 años fuera de Canaán, decide regresar
Y cuando va a empieza a pensar si mi hermano Esaú todavía seguirá enfadado conmigo por lo que le hice. Empieza a enviar regalos en distintas tandas. Si Jacob ataca, esto que va por delante, me da tiempo a escaparme por otro lado. Pero llegamos a Génesis 32, versículos 9 al 12, y Jacob hace algo crucial que no había hecho o que no era muy característico en él. Hasta ahora la mentira y el engaño era lo característico, pero en esta parte de Génesis 32, 9 al 12, busca la protección de Dios. Le pide a Dios, líbrame de la mano de Esaú. Acude a Dios. Acude a quien tenía que acudir. Lo hace bien. Y poco después de esto es cuando Jacob lucha con el ángel de Dios. Y después de esa lucha durante tanto tiempo, se agarra a él y dice, no te suelto hasta que reciba tu bendición. 32:16. Y el invencible se deja vencer. Jacob nunca hubiera podido vencer a Dios. Nunca hubiera podido vencer al ángel de Dios. Pero el invencible se deja vencer, aunque le deja un recordatorio. Le disloca la coyuntura del mundo, lo deja cojo para siempre. Y Jacob es consciente de que él no ha ganado por sus propias fuerzas, sino porque Dios le ha dejado ganar. Y dice en Génesis 32:30 que puso a aquel lugar el nombre de Peniel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara, y no dice, y he ganado. Dice, y ha preservado mi vida. Una palabra preciosa. Y con esta historia en mente, o sea, le dice al pueblo, versículo 4, sí, luchó con el ángel y prevaleció, lloró y le pidió su ayuda, le pidió su bendición, hemos visto. Aquí añade un detalle que no nos cuenta Génesis. Génesis dice que le ruega, te suelto hasta que me dé tu bendición, pero aquí dice también que lloró pidiendo esa bendición, añade más intensidad al suceso. Y le está diciendo al pueblo, al igual que Jacob, vosotros todavía estáis a tiempo de llorar arrepentido, de rogar y volver a Dios y pedirle perdón y pedirle su bendición. Versículo 4, en Betel le encontró y allí él habló con nosotros. Jacob ya había estado antes en Betel, Génesis 28, tuvo el sueño ese de la escalera que subía hacia el cielo. Pero ahora, después del encuentro con el ángel de Dios, vuelve de nuevo a Betel y allí dice que Dios le encontró. ¿Y qué hizo Dios en ese encuentro? Le cambió su nombre. Ya no va a ser el usurpador, ya no va a ser Jacob, ahora va a ser Israel, que significa príncipe de Dios o el que vence con Dios. Y en ese momento renueva su pacto con Jacob. Y fijaos, curioso, que no dice, o sea, en Betel le encontró y allí habló con él. ¿Qué es lo que dice? Y allí habló Dios con nosotros. Ya hemos visto en predicaciones anteriores de Osea que a Betel, a esa casa de Dios, se le llama Betabén en esta época, casa de perdición, porque Betel se había convertido en un lugar de adoración falsa. Y necesitaban volverse de su autoengaño a Dios. Y le estaba contando la historia de Jacob. ¿Por qué? Porque no solo estaba hablando con Jacob, sino que le estaba hablando a nosotros, le estaba hablando a ellos, a la nación. Y por implicación también nos está hablando a nosotros hoy día. O sea, está mostrando al pueblo que la historia de Jacob es la de un Dios de gracia, un Dios que puede restaurar a aquel que se desvía de su camino. Jacob vivió una vida de engaño, una vida de mentira, pero al final se vuelve a Dios, busca la bendición de Dios y Dios no le dice, después de lo que me has hecho, no te lo voy a dar, sino que dice, no te la niego, te restauro. Sí, versículo 5, Jehová, Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. O sea, tiene que recordarle que la solución no está en los Baales, que solo hay un Dios verdadero y no es un cualquiera, es el Señor de los ejércitos, es el Dios de Jacob y Jehová es su nombre. Así que versículo 6, tú vuelve a tu Dios, practica misericordia y justicia y espera siempre en tu Dios. Ya lo he ido diciendo, el objetivo de recordar la historia es para que se vuelvan a Él, pero ahora lo aclara Él. Tú, te he contado esto para que vuelvas a tu Dios.
es un llamado de arrepentimiento a la nación, es un llamado a volverse a Dios con clamor, con lloro, como lo hizo Jacob. ¿Y cómo se ve si ese arrepentimiento es genuino? Practica la misericordia, practica la Hesed, practica el amor de pacto, el amor leal, practica la justicia en contraste con la impiedad, con la violencia que está creciendo en tu nación. Espera siempre en Dios. Ten una total confianza en Dios. Ten una total dependencia de Dios en lugar de vivir autoengañado en tus propias mentiras. Un cuarto aspecto del autoengaño que nos previene de caer de él, versículo 7. El autoengaño cauteriza la conciencia. También es algo que hemos estado viendo a lo largo de los últimos capítulos. Este peligro del pecado, que acalle la conciencia hasta cauterizarla. Dice, a un mercader en cuyas manos hay balanzas falsas le gusta oprimir. Proverbios 11 o 1 dice que la balanza falsa es abominación al Señor, pero el peso cabal es su deleite. Hoy día, sobre todo los más jóvenes, las balanzas que hay son digitales, pero antes las balanzas tenían unas pesas y allí pues se colocaba lo que tú comprabas y según lo que pesaba eso pagaba. Y había algún listillo que cogía alguna pieza de plomo o de algo que pesase, que fuese pequeño pero que pesase, lo escondía en la balanza y entonces el peso, tú creías estar comprando 1 kilo, estabas comprando 800 gramos pero estabas pagando por 1 kilo. Eso es la balanza falsa, en contraste al peso cabal. Yo compro 1 kilo, yo pago 1 kilo. También las monedas se pesaban y hacían lo mismo. Pues esta moneda tiene este valor, pero le añadía el peso y acababa yo ganando más dinero del que realmente me estaba dando por la moneda. Pero también aquí hay un detalle que puede que Oseas esté haciendo un juego de palabras. Porque la palabra mercader en el original es Canaán. La palabra Canaán es mercader. Así que fijaros, el pueblo de Dios llega a la tierra prometida, Dios le dice expulsar a los cananeos, y no solo no los expulsan, sino que conviven con ellos, son influenciados por ellos, asumen su cultura, su religión, su mercadería engañosa, y Dios ahora está llamando a Israel cananeo. Eres un cananeo más, le está diciendo. Eres un estafador, eres un engañador, y además disfrutas de tu pecado porque tu conciencia está cauterizada, dice al final del versículo 7, y le gusta oprimir. Disfruta ejerciendo la explotación económica con la que se estaba enriqueciendo, porque el autoengaño había cauterizado su conciencia. Y esto no me lo invento, el propio Efraín lo declara, dice, ciertamente, versículo 8, me he enriquecido, no lo niego. He adquirido riquezas para mí, como mercader, no lo niego. Pero dice, en todo mi trabajo no hallarán en mí iniquidad alguna que sea pecado. Toma ahí. Dios le acaba de decir, tienes balanza falsa, y dice, yo, a mí no vas a encontrar nada en mí que sea pecado. Yo sé que uso una balanza falsa, pero yo no he hecho nada malo. No hay iniquidad en mi práctica engañosa. El pecado cauterizó su conciencia. Al punto de que a lo malo llamaban bueno, pero es que además se creían su propia mentira. Pensaban que de verdad no era malo lo que estaban haciendo. Pero Dios le iba a abrir los ojos por las manos. Les iba a castigar para que despertaran de su autoengaño. Dios va a disciplinar a su pueblo, pero no con la intención de exterminarle, sino con la intención de mostrarle gracia, tratando de llamarles al arrepentimiento para restaurarle, para abrirles los ojos de su ceguera espiritual, para librarles de su autoengaño. Y esto nos lleva al quinto aspecto del autoengaño, que nos ayuda a no caer en él. La disciplina y la gracia de Dios frente al pecado del autoengaño. Hay disciplina, pero también hay gracia. Versículo 9. Pero yo he sido el Señor tu Dios desde la tierra de Egipto. De nuevo te haré habitar en tiendas, como en los días de la fiesta señalada. La fiesta señalada es la fiesta de los tabernáculos, lo vemos en Levítico 23. Y allí, pues, iban a habitar tabernáculos para recordar que Dios les había... iban a habitar en tiendas para recordar que Dios les había librado de cuando habitaban esclavos en tiendas en Egipto. Pero su prosperidad le había hecho olvidarse de Dios más allá de la práctica de un ritual más, sin significado ya para ellos. Por tanto, Dios les disciplinaría, la nación de Asiria les invadiría,
perderían todas sus posesiones, irían al cautiverio de nuevo y ya no vivirían cómodos en casa, sino que volverían a habitar en tiendas. Pero esto no fue una pataleta de Dios que ya estaba harto del pecado del pueblo, un estallido de ira incontrolada, sino que Dios a lo largo del tiempo le había estado mostrando no solo avisos de juicio, sino muestras de gracia y llamados al arrepentimiento por medio de sus profetas, versículo 10. También he hablado a los profetas y multipliqué las visiones, y por medio de profetas hablé por parábola. Profeta, visiones, parábola. Oseas 8:12 dice: aunque le escribí 10.000 preceptos de mi ley, son considerados como cosas extrañas. La nación vivía autoengañada, y por un lado le entraba y por otro le salía. El pueblo prefirió vivir en su autoengaño a continuar en sus prácticas pecaminosas en vez de escuchar a los profetas, en vez de escuchar las visiones, en vez de escuchar las parábolas, en vez de escuchar los 10.000 preceptos que Dios les había mandado. Y a continuación se trae el ejemplo de 2 ciudades malvadas para ver prácticamente esa impiedad. Dice: ¿hay iniquidad en Galaad? Una pregunta retórica, la respuesta es sí. Y dice: ciertamente son indignos. Y en Oseas 6:8 leímos que Galaad era una ciudad de malhechores con huellas de sangre, una ciudad violenta. Otra ciudad, Gilgal, famosísima por la cantidad de altares que tenía para adorar por todos lados. Dice: en Gilgal sacrifican toros, sí, sus altares son como montones de piedra en los surcos del campo. ¿Quieres adorar a otro Dios? Ve a Gilgal. Allí tienen a todos los gustos, altares por todos los lados. Por eso advirtió Oseas en el capítulo 4, versículo 15: aunque tú, Israel, te prostituyas, dice, que no se haga culpable a Judá, tampoco subáis a Gilgal, ni subáis a Betabén, dice el Señor. Pero ahora dice que toda su maldad está en Gilgal. Y allí pues los aborrecí. Oseas capítulo 9, versículo 15. Había llegado a la ciudad de Gilgal la maldad, y allí se mantenía. Y después de denunciar con 2 ciudades, Oseas vuelve a otra ciudad y vuelve a la historia de Jacob. Espero no estar mareando mucho. Versículo 12: mas Jacob huyó a la tierra de Aram. Y Israel sirvió, Israel y Jacob es lo mismo, Israel sirvió por una mujer, y por una mujer cuidó el rebaño. El pueblo se creía alguien, y le está diciendo: recuerda tu origen humilde. En contraste con Galaad, con Gilgal, con 2 ciudades de pecado, recuerda que Jacob huye a Aram y allí se refugia. Allí está sirviendo como pastor, cuidando el rebaño durante 21 años para adquirir a su mujer. Y esto es muy importante, esta palabra, cuidando el rebaño, porque literalmente dice: fue guardián de ovejas. Y esta palabra, como veremos en un momento, es muy relevante. Fue guardián de ovejas. No lo perdáis de mente. Versículo 7. Dice: por un profeta el Señor hizo subir a Israel de Egipto. La nación de Israel rechaza a los profetas de Dios, pero Dios les recuerda: los descendientes de Jacob sirvieron a los egipcios hasta que por un profeta, Moisés, el Señor le hizo salir de Egipto, le hizo subir a Israel. Y por un profeta fue guardado. Y este verbo guardado es el mismo que hemos leído antes, guardián de ovejas. Mismo verbo. Por un profeta fue guardado. Jacob trabajó, sirvió, fue guardián de ovejas para adquirir mujer. Y ahora dice que por Moisés, Jehová hizo que fuese el pueblo guardado. De la misma manera que Jacob guardó ovejas para tener una mujer, Dios manda a Moisés para sacarles de Egipto, y Dios los guarda por todo el camino como un rebaño de ovejas, guiados por un buen pastor. Porque el pueblo es como una oveja, el pueblo es torpe, el pueblo se autoengaña y necesita un pastor que le guíe, necesita un guardián de ovejas. Sin embargo, Efraín prefirió no ser guardado, prefirió no ser pastoreado, prefirió vivir autoengañado. ¿Por qué? Porque pensaba que era autosuficiente, que no necesitaba a Dios, y eso provocó la ira de Dios y el castigo de Dios contra la nación. Versículo 21. Efraín le ha irritado amargamente. Dice Reina Valera: ha provocado a Dios con amargura. La vida pecaminosa de la nación
fue una constante provocación a Dios, continuamente provocando a Dios, y esto no podía quedar sin castigo. Por eso su Señor dejará sobre él su culpa de sangre y devolverá su oprobio. Estas son palabras muy serias. Devolver su culpa de sangre, devolver su oprobio, indica que Dios iba a retribuir su maldad, exterminándonos como nación. Su autoengaño le llevó a la autodestrucción. Y mirad, y terminamos, perdonad que me he extendido en el tiempo. Hoy no tenemos físicamente a Oseas entre nosotros, hoy no tenemos físicamente a Moisés entre nosotros, ni a profetas como los que Dios enviaba en el Antiguo Testamento, pero Dios sigue hablando hoy. En vez de hablarnos por profetas, ¿cómo nos habla? Por medio de su Hijo, por medio del Verbo, por medio de la palabra encarnada. Hebreos 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo y en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en los últimos días nos ha hablado por el Hijo. Nosotros tenemos la bendición de tener toda la revelación que Dios nos ha querido dar para que le conozcamos. Dios se ha revelado por medio del Hijo, se ha revelado por medio de su palabra. Y no la tenemos porque merezcamos más que la nación de Israel, sino porque a Dios le ha placido darnos su revelación. Pero tenemos que tener cuidado y no caer en el autoengaño. Nosotros estamos dentro de un grupo al cual hace referencia Isaías en el capítulo 53, versículo 6. Todos nosotros, ahí está Juan, ahí estás tú, ahí estás tú, ahí estás tú, ahí estás tú, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos todos nosotros, cada cual, por su camino. Así que todos nosotros necesitamos un guardián de ovejas. Todos nosotros necesitamos al buen pastor. Y una de las maneras prioritarias en la que el pastor, el buen pastor, pastorea a su oveja es por medio de su palabra. Por eso, en esta iglesia, la prioridad es el púlpito. La prioridad es la palabra. Y todo lo demás, la música, la escuela dominical, la señora, los jóvenes, todo pivota alrededor de la palabra. Porque si lo hacemos sin la guía de la palabra, aunque veamos que a nosotros nos parece correcto, lo que hacemos es que nos estamos autoengañando. Terminamos con un versículo que todos conocéis de memoria, pero que no solo quiero recitar o leer, sino que es necesario que apliquemos a nuestra vida. Lo puedo leer aquí, lo podéis leer en la pared que lo tenemos colgado. 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arrepentir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Que el Señor bendiga su palabra predicada esta tarde. Que el Señor nos enseñe por su palabra para conocerle más y así poder saber cuál es su voluntad y cumplir su voluntad. Que el Señor nos reprenda con su palabra, nos redarguya con su palabra, mostrándonos los errores que hay en nuestra vida y seamos humildes en reconocerlos. Que el Señor nos corrija por medio de su palabra, ayudándonos a rectificar esos errores, a enmendar esos errores. Que el Señor nos instruya en justicia por su palabra, para que podamos caminar por donde Él nos mande, por el camino que Él nos marque. Y que su palabra nos equipe para crecer en perfección, para crecer en madurez, para crecer en santidad y que podamos vivir vidas que le den la gloria, la honra que solo Él se merece.